Pues empezamos, Carmen. Pues lo dicho, me reitero como Pepa, muy bienvenidos a todos. Y nada, el formato de lo que vamos a hacer hoy va a ser una parte, pues bueno, que os vamos a contar nosotros sobre lo que versa el encuentro del día de hoy, que es sobre las tendencias de emergentes. Y en un siguiente estadio de tiempo lo que haremos será compartir, que es un poco nuestro formato principal, ¿no? Eso del compartir y colaborar y sumar perspectivas. Un poquito será esta la idea general. Si te parece, Pedro, compartimos la pantalla. Muy bien. Y bueno. Vale, estamos ya. Estamos ya en el encuentro periódico número 4. Sabéis que hacemos un encuentro cada mes, cada segundo martes de mes. Y para ubicaros en el contexto de este tipo de encuentros, en qué consisten, simplemente, sobre todo para los que no habéis estado en ninguno anterior, ubicaros en estas 4 patas que tenemos y sobre las que nos movemos emergentes en torno a lo que es la parte de nuestro propósito, que es que creemos que un mundo colaborativo es mejor. La parte de encuentros periódicos que estamos desarrollando en el día de hoy corresponde a esa faceta del Inspiramos. En el Inspiramos lo que intentamos hacer es un espacio de confianza, un espacio donde expongamos visiones, donde sumemos perspectivas, como decíamos, y con lo cual podamos entre todos ampliar nuestros marcos mentales y vislumbrar un poco qué es lo que viene, y también darnos la oportunidad de, en ese vislumbre de lo que viene, pues comenzar a generar pues nuevas posibilidades de creación y de co-creación entre todos. Y todo esto, como sabéis, dentro de lo que es el ámbito de las organizaciones, ¿sí? Las siguientes patas de lo que hacemos en Emergentes pues tienen que ver con esto, con la generación de comunidades colaborativas, donde seguimos con este proceso de la colaboración de una manera como muy vivencial y muy integrativa. El aprendemos corresponde a nuestra faceta de escuela, donde sistematizamos todo este conocimiento de la colaboración, y el co-creamos corresponde más a esta faceta de consultoría, de colaboración estratégica, como nos denominamos, que tiene que ver con, pues con este tipo de intervenciones en organizaciones muy focalizadas con la co-creación con nuestros clientes y muy focalizadas también con el añadido de lo que es nuestra competencia transversal fundamental, que es esa generación de modelos colaborativos. Simplemente para contextualizar esto en donde estamos, que estamos aquí, vamos a ver si nos inspiramos. Y como decíamos, en esta secuencia de encuentros que vamos haciendo cada mes, lo que hemos estado haciendo hasta ahora es poner ese primer marco, ese contexto en el cual nos estamos moviendo en este momento actual, que tiene mucho que ver con un marco complejo, un marco quizá también caótico o caórdico, como denominamos, en donde se juntan muchísimos factores, es un contexto de multifactorialidad que requiere nuevas respuestas. Vamos a ver un poco cómo hacemos dentro de ese contexto, como hemos visto ya en anteriores encuentros. Vamos a seguir también en el anterior, lo que estuvimos viendo fue esas tendencias de lo que emerge en el mundo organizacional, así a grosso modo. Pusimos en común pues varios de estos aspectos entre todos. Concretamente hoy nos vamos a focalizar en las tendencias o en los apuntes o en el foco donde emergentes pues nos focalizamos. Continuaremos dentro de lo que es el módulo 5, el encuentro periódico 5, en esa faceta del proceso de la inteligencia colaborativa, cómo abordar esto dentro de lo que es el marco de un contexto de relaciones colaborativas en una organización. Tocaremos también lo que es la faceta de las personas en cuanto a esa necesidad del autoconocimiento, como veremos hoy, para que emerja un mayor compromiso de las personas, una mayor implicación. Y veremos también cómo eso determina la posición ante la cual las personas vislumbramos y atendemos a los acontecimientos. A partir de ahí seguiremos contemplando estas herramientas de lo colaborativo que nos sumergen también en una forma de hacer diferente en conjunto y en suma con otros, y a partir de ahí seguiremos contextualizando un poquito esto y abarcando hacia futuro pues qué es lo que se sobreviene, ¿no?
vendremos de la parte retrospectiva de 5 décadas de evolución e iremos viendo cuáles son las palancas para aterrizar todo esto que estamos hilando durante todos estos encuentros periódicos. Y un poquito contextualizado esto, seguimos, Pedro, si quieres. Muy bien, Carmen. Pues muchas gracias. Sigo yo ya entonces. Aquí vamos a hacer un pequeño un flashback hacia lo que vimos el mes pasado, muy rápido. Nos gusta usar a nosotros el término, lo decíamos ayer, que suponéis que una buena parte de vosotros lo conocéis, que se lo atribuye a Fray Luis de León, que después de 5 años de estar expulsado de su cátedra, cuando volvió a dar su primera clase y todo el mundo esperaba que lanzara toda una invectiva acerca del sistema, pues simplemente empezó, bueno, en latín, pero con decíamos ayer, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Parece ser que no es verdad, parece ser que... y también se le atribuye a Unamuno, en fin. Bueno, pues a mí me gusta mucho la frase del decíamos ayer, que viene a ser un poco, no es ayer, pero que reconectar un poco con lo anterior, ¿no? Entonces, en el último encuentro que tuvimos, estuvimos viendo un poco la perspectiva general y vimos dos grandes aspectos: el estado evolutivo de las organizaciones, los marcos de pensamiento, y queremos ver un poco la toma de conciencia del contexto en que estamos, en este mundo complejo y caótico. Cómo esto viene a ser como un punto de partida, como una base, como el contexto, de donde partimos y de alguna manera pues nos pondremos a trabajar en cuál es la propuesta, cuál es lo que plantea Emergenter, ¿no? Ese es un poquito el foco. Entonces, de una manera muy escueta, estuvimos viendo en el pasado encuentro pues que, bueno, pues que esto no viene de ayer, o sea que llevamos ya prácticamente medio siglo donde hay una serie de personas, de organizaciones, de iniciativas que están configurando la necesidad de otra forma de hacer, porque un mundo como es el mundo de la revolución industrial poco a poco se va viendo que languidece y un mundo nuevo va aterrizando, ¿no? Y a mí, por ejemplo, un personaje que me llama mucho la atención es T. Hook, que fue el que montó toda la organización de Visa, que es prácticamente la primera organización distribuida y desestructurada en los años, a final de los años 60, que la cosa tiene su mérito, y a partir de aquí pues hay todo un montón de personas que han ido bien haciendo experiencias en organizaciones y bien recopilando información, bien planteando, por ejemplo, herramientas como el caso de Hindenburg, con todo el planteamiento de la gobernanza dinámica, la sociocracia, y han ido construyendo un poco todo un cuerpo que ya tenemos inmenso, y posiblemente el más conocido sea el más reciente, que es la Lux, que en el 2014 hace un trabajo muy interesante de recopilación y, como veis un poco a la derecha, pues establece una primera categorización de organizaciones y de alguna manera cualificando en base como a 3 grandes ejes: el propósito, las personas y la estructura y los procesos, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma estuvimos viendo en qué medida las distintas posiciones que se puede tomar en estos 3 grandes ejes configuran unos u otros tipos de organizaciones. No me meto mucho más en todo ello porque tampoco podemos dedicarle demasiado tiempo. En base a esto, usando por ejemplo el modelo laluxiano, pues él tiene los modelos con los que hemos llegado hasta ahora y los modelos que en gran medida están vigentes hoy día, que son modelos en general muy verticales, y lo que la tesis de la Lux y de algunas otras personas más es que las organizaciones, bueno, de hecho la tesis de la Lux es que el nivel de conciencia de las personas configura la forma de cómo colaboran y la forma de cómo colaboramos configura los modelos de organización, y esos modelos de organización reconfiguran la sociedad. Ese es un poco su esquema. Entonces, lógicamente, pues lo que él plantea, que las organizaciones han ido corriendo en paralelo a la evolución de la sociedad, y a la vez la evolución de la sociedad es una sociedad agraria, industrial, información, red, tal. A la vez esa sociedad ha ido transitando por entornos de más simples a más complicados, a complejos, a caóticos. Esa es un poco la secuencia que estamos llevando, ¿no? Y también cómo han resuelto cada uno de esos escenarios en esas sociedades. Pues en principio podía valer con la inteligencia individual, poco a poco se empezó a trabajar en la inteligencia colectiva y estamos entrando ya en terrenos donde necesitamos, por decirlo de alguna forma, otras maneras de cómo funciona entre todos nosotros, ¿no? Y ahí entramos en una propuesta como es la que hace la Lux, o lo que hace muchas de las personas que hemos comentado en el capítulo anterior, pues que es un poco la horizontalidad, la distribución del poder, de alguna manera la existencia de un propósito que sea compartido y evolutivo por todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el campo de juego, por decirlo de alguna forma, que tenemos ahora? ¿En dónde estamos? Pues ahora estamos un poco en este tránsito, estamos en tránsito de lo viejo que todos tenemos conocido y que todos tenemos
centenares y decenas de ejemplos de organizaciones que están en unos otros estadios, pero de alguna manera todos en un modelo fundamentalmente conocido y vertical, a una transición hacia otro tipo de organizaciones que están empezando a surgir, que trabajan desde otras filosofías y de otra forma de hacer, ¿no? Entonces, en el caso de emergentes, nosotros nos consideramos que trabajamos aquí, en este medio. Estamos un poco en este terreno de transición desde las viejas estructuras hacia las nuevas estructuras, porque las nuevas estructuras, de hecho, todavía hay muy pocas y todavía están generándose, están emergiendo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, este es el modelo que planteábamos y con estos modelos, y a veces a nosotros nos gusta de vez en cuando simplificar, y a veces simplificamos lo viejo y lo nuevo de esta manera. Simplificamos que las organizaciones viejas, por decirlo de alguna manera, pues se apoyaban en modelos muy mecanicistas, muy de revolución industrial, muy atendiendo a la física, y algo que yo creo que no nos va a extrañar, no voy a decir que este sea el patrón común de todas las organizaciones, pero sí que es un patrón muy extendido hoy día, en que el propósito de las organizaciones, lo que la propiedad quiere en principio, su fin, suelen ser los resultados. Todos hemos escuchado millones de veces el maximizar el valor para el accionista. Es decir, ese es el propósito, ese es el fin, ¿no? A partir de ese propósito se construye una cierta estructura, la estructura de los procesos necesitan personas y la rueda va girando, siempre decimos va girando el modelo levógiro o destrógiro. Este es el modelo levógiro y que se va configurando obviamente una estructura organizacional, vertical, jerárquica, el tipo de cosas que arrastra. ¿Qué es lo que vemos si nos vamos al otro extremo, a lo que parece ser que vamos empezando a atender? Pues claro, organizaciones que empiezan a nacer de otra manera, que nacen desde un propósito que claramente está enfocando al bien común, que para ellos el dinero es un medio que hay que producir, pero es un medio para ir hacia este bien común, que para ir hacia este bien común hace falta una serie de valores, una estrategia y sobre todo ir construyendo el elemento de las personas como capítulo fundamental y obviamente las personas trabajan en individual, trabajan en colectivo, trabajan en colaborativo, hay que ir construyendo esa estructura de procesos que generan unos resultados, pero los resultados, es decir, no se desdeñan para nada los resultados, sino los resultados es un medio. Así como en la parte de la izquierda los resultados son el fin, aquí los resultados son el medio, porque se buscan pues, el triple balance, por ejemplo, el conciliar los resultados de una organización, la productividad de una organización, con el bienestar de las personas, con la contribución al medio, con la sostenibilidad de todo el conjunto, ¿no? Y entonces aquí, pues de alguna manera, hay como dos grandes formas de pensar. Esto sé que es buscar un poco los dos polos, son como dos polaridades. Evidentemente aquí hay muchas escalas de grises de un terreno a otro, ¿no? Pero tratando un poco de tipificar ese tipo de polaridades, pues venimos de modelos que suelen pesar mucho el individualismo, las jerarquías verticales, el pensamiento lineal, el corto plazo, la competencia y el propósito de dinero, 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 ¿no? Y bueno, parece que ya están surgiendo, yo creo que todos vemos ya ejemplos de organizaciones o proyectos que están surgiendo ya donde frente al individualismo prima la colaboración, se distribuye la autoridad, aparecen nuevos liderazgos, evidentemente la forma, el modelo de pensamiento es sistémico, se trabaja ya con mentalidades más de medio largo, ya no preocupa tanto la competencia, sino la competencia, el poder de alguna manera cooperar con otra serie de organizaciones y el propósito pasa por el bien común y la sostenibilidad, ¿no? Esto es un poco un repaso súper rápido de lo que estuvimos viendo y simplemente aquí añadíamos, y no me voy a meter mucho a fondo, en que este esquema que planteábamos en estos nuevos modelos distribuidos ya más en red, si añadimos a la vez su ecosistema, pues lo que empiezan a aparecer realmente es un montón de nodos, un montón de aspectos que están todos interconectados. Es decir, estamos hablando de sistemas de una altísima complejidad y que en muchos casos, porque el entorno que les acoge empieza a ser en muchos casos caótico o caórdico, en muchos casos estamos en una especie de situación absolutamente de indefinición. Entonces tenemos que trabajar desde otra serie de modelos y ver toda una serie de aspectos que pueden configurar el tipo de organización que es. Hasta aquí quería yo quedarme en este terreno porque creo que no podemos meternos mucho más para esta entrada. Pues desde aquí retomamos con una pregunta que también lanzamos el día anterior, que tiene mucho que ver frente a esto que nos ha contado Pedro, esta secuencia a este nuevo contexto complejo, esta secuencia a estos nuevos formatos de organización como organismos vivos y sociales que se mueven de una manera como bastante diferente, o por lo menos hacia dónde se apunta hacia eso.
la pregunta que os lanzamos y que sí que queremos compartir al final de la presentación que hacemos ahora, es algo así como que si podemos seguir funcionando, si creéis que podemos seguir funcionando con los mismos esquemas mentales de toda la vida. Simplemente quedémonos un poco pensando sobre esto, ¿no? Porque de alguna manera el momento actual sugiere y requiere una parada y una reflexión, y quizá esa parada y esa reflexión apunta a maneras hacia esta pregunta, ¿no? Y esta pregunta que nos enlaza con la siguiente es que si consideramos que es cierto que quizá tengamos que pararnos y ver cómo estamos haciendo y que quizá lo que estamos haciendo ya no nos sirve, ¿cuánto estamos abiertos a adquirir nuevos aprendizajes ante estas nuevas situaciones, ¿no? Son preguntas que yo creo que requieren de una reflexión y que la podemos poner en común en un ratito, pero quedémonos con la pregunta. Y después de esto que nos ha contextualizado Pedro, que venía, como os comentaba él, del encuentro anterior, un poco poniéndonos en situación de ese entorno complejo en el que estamos atravesando ahora, un cambio de era, un cambio de paradigma, que requiere quizá de nuevas respuestas, de nuevos marcos mentales, ¿no? De nuevos marcos de pensamiento. Pararnos y adquirir esa toma de conciencia de ese contexto nos hace replantearnos también qué podemos hacer o desde dónde podemos acometer pues, nuevas acciones basadas quizá en un planteamiento diferente del cual estábamos partiendo anteriormente. Entonces, lo que os vamos a contar ahora pues ya sobreviene sobre esto que estamos conversando, que es el título del encuentro del día de hoy, que son las tendencias que planteamos desde Emergentes. Un momentito, Pedro. Sí, perdona, es que me he anticipado, perdona. Salto. Nosotros desde Emergentes tenemos, como comentaba antes Pedro, una visión global e integral de las organizaciones, porque creemos y sabemos que todo es multifactorial y que todo está relacionado con todo. Con lo cual esa concepción integral de la organización en la que todo está relacionado con todo nos lleva a que procesemos o a que intentemos generar una forma de ver estos nuevos contextos y estas nuevas organizaciones desde una perspectiva sistémica. Desde una perspectiva sistémica y desde esa perspectiva contemplamos también una serie de escalas que observamos dentro del sistema de la organización. Serían las personas, las relaciones, la manera en la que nos relacionamos dentro de la organización, la estructura propiamente de la organización, los procesos que se dan dentro de las organizaciones, el propósito al cual apuntaba Pedro, propósito evolutivo o propósito resultista, tendríamos que ver un poquito todo esto, y todo esto conforma lo que es la cultura organizacional, ¿sí? Que se abre más o menos hacia el ecosistema, que sería la siguiente escala. Y dentro de estas escalas vamos a intentar trasladaros cuál es nuestro aporte o cuál es nuestra visión muy en juego con esto de la colaboración que os comentábamos que es nuestro propósito. Ahora sí, Pedro, si quieres. Pues nos focalizamos, si os parece, en el punto de las personas. ¿Qué atisbamos nosotros de esa acepción de las personas de nuevas, ¿no? Nosotros consideramos que las personas son el elemento y el engranaje fundamental de las organizaciones, como ya se ha dicho muchas veces, pero de una manera como bastante particular. Cualquier proceso de cambio, cualquier transformación tiene que venir precedida por un compromiso proactivo total por parte de las personas, con lo cual llegamos a la conclusión de que las personas somos los habilitadores de cualquier tipo de cambio que suceda dentro de una organización. Y dentro de las personas, pues contemplamos algunos aspectos que nos parecen como fundamentales. Por una parte, como nos comentaba Pedro, el conocimiento del contexto desde el cual estamos operando es fundamental. En qué contexto nos estamos moviendo para determinar pues, qué tipo de procesamiento mental pues deberíamos utilizar, ¿no? Estamos contemplando un contexto simple, un contexto complejo, luego nos contará un poquito más sobre esto Pedro. Un aspecto fundamental dentro de lo que es la acepción de las personas sería esa faceta del autoconocimiento y esa necesidad de propiciar a las personas dentro de la organización ese desarrollo
que tiene mucho que ver con posibilitar esa conciencia de quiénes somos en cuanto a, sobre todo, a cómo interpretamos y cómo vemos las situaciones. Y os contamos esto porque para nosotros es como muy importante atender a, ¿estoy viendo la situación como una amenaza o como una oportunidad? ¿Reacciono o respondo frente al entorno o al contexto que tengo, externo o interno de la organización? Con lo cual, en la medida que propiciamos esa toma de conciencia en las personas, de ver, de ponernos delante de cómo estamos viendo las situaciones y cómo estamos actuando, nos ayudará muchísimo a que, pues, ante un reto determinado, las personas podamos asumir esto pues desde una conciencia mayor y desde una posibilidad de respuesta más allá de una reactividad o desde una reacción. Y desde esa elección consciente también podremos abordar cualquier situación y cualquier contexto desde considerarlo una amenaza o un reto u oportunidad, ¿sí? Entonces, importantísimo, dentro de la organización, ayudar a develar esos talentos de las personas que nos permiten conocernos y ver, en definitiva, cómo vemos y cómo actuamos. Eso determina, como decíamos, esas actitudes que están regidas por los marcos mentales desde los cuales nos movemos. Ese sería como un aspecto primero para tener en cuenta con las personas. El siguiente escalado, ahí ya nos íbamos a lo que es la parte de las relaciones. Nos contaba Pedro que en la medida en la que pues, se ha ido avanzando en las distintas eras, la forma de relacionarnos y de conformarnos como organización también se ha ido modificando. Llegábamos ahora a este punto en el que estamos, en el que se plantea este entorno complejo y caótico, pues por todo lo que nos acontece, por todo lo que nos envuelve, porque todos los procesos se volvieron multifactoriales, hay numerosos actores, numerosas interrelaciones. Y desde este lugar nos ubicamos, si os parece, aquí en esta en la tercera columna, que es la necesidad esa de que emerjan las relaciones en red, donde ya emisor, receptor, pues están fusionados y actuamos unas veces como emisor, otras como receptores, en que las comunicaciones son generativas, en el que realmente lo que buscamos es esa co-creación del conjunto y esa suma de la diversidad y esa suma desde la colaboración. Vemos la diferencia con respecto a las etapas anteriores, ¿no? Donde primaba, como decía Pedro, también la inteligencia individual y posteriormente también en los modelos complicados la inteligencia colaborativa. Y vemos la repercusión que tiene todo esto también en lo que son los procesos de toma de decisiones. En los contextos actuales, la toma de decisiones al estar conformándonos como organizaciones más horizontales, más en red, tiene mucho más sentido plantearla desde esa visión argumentada, consentida por parte de todos, más allá de cómo se estaban fundamentando las tomas de decisiones en los modelos anteriores o en los modelos que quizá están pues, siguiendo un poquito las premisas de los paradigmas anteriores, ¿sí? Que eran toma de decisiones más unilateral, o ya nos pasamos al modelo al sistema complicado, pues entraríamos ahí en una toma de decisiones también por mayorías o democrática, pero ya nos ubicamos en las organizaciones que emergen en esa necesidad de que todo sea más argumentado, consentido, de que se produzcan conversaciones para que todas ellas estén rigiendo una multiperspectiva más allá y en contraste de, como decíamos, las situaciones anteriores. Y si quieres, Pedro, ante este panorama, como decíamos, el planteamiento que desde Emergentes contemplamos, pues para abordar esa multifactorialidad de la complejidad, como decíamos, es la colaboración. Es como la necesidad de indagar y de activar en nuestras organizaciones modelos organizativos que definan una nueva toma de decisiones desde la suma de perspectivas que pueden dar respuestas como muchísimo más eficientes y muchísimo más oportunas, ¿no? Para todo lo que nos envuelve en estos momentos. ¿Qué tocamos aquí o qué creemos que es bien vital y bien importante? Pues ese desarrollar la inteligencia colaborativa como proceso, ese afrontar los conflictos desde un nuevo posicionamiento, porque en la medida que tomo conciencia que hay otros y que sumamos, pues todo esto se aborda de manera como muy diferente.
incorporar también lo que es pues, ese aprendizaje de nuevos modelos y herramientas y metodologías colaborativas pues, que permitan una nueva manera de hacer también, ¿no? En suma con otros. Cómo elaboro una propuesta colaborativa, cómo tomo decisiones en conjunto, cómo le pongo voz a todas las personas, ¿no? Cómo propicio que todas las personas tengan voz. Todo este tipo de movimientos. ¿Para qué? Pues con la finalidad de una co-creación consciente y muchísimo más eficiente, como decíamos. En definitiva, aquí estamos hablando de hacer un marco, o sea, de hacer una evolución del marco mental, de lo colectivo, ¿sí? De la masa, de la suma sin un propósito común, a lo colaborativo, ¿no? Para generar esos equipos flexibles e innovadores, de alguna manera que van a marcar la diferencia en las nuevas organizaciones en las que ya están emergiendo. ¿Sí? Y pasamos, Pedro, si ¿Me quieres. pasas a mí o sigues tú? Sí, sí. Continúas tú si... ¿Continúo yo? Venga, vale, perfecto. Vale, pues entonces, como hoy vamos siguiendo el camino de las escalas, hemos estado viendo la parte de personas, relaciones entre las personas, nos empezamos ya a meter un poquito más en el ámbito de la escala organizacional. Entonces aquí vamos a hablar de la estructura, de los procesos y también del propósito. Simplemente, como veis, del modelo que presentamos anteriormente, aquí hemos oscurecido y nos hemos quedado solamente con una parte. Nos hemos quedado con la parte de las personas. Si os fijáis, hemos estado hablando de marcos mentales, la evolución del marco mental de las personas, desarrollo de los potenciales, empezar a gestionar la inteligencia colaborativa, empezar a crear estructura de inteligencia colaborativa, hasta llegar a unas estructuras donde, por ejemplo, pues tengamos que definir con mucha claridad qué es lo que queremos respecto a la topología de la propia organización, cuál debe ser o cuál queremos que sean los flujos de información, cómo queremos que se tomas de decisiones. Es decir, todo esto va configurando la estructura y también pues, en grandes decisiones que engloban a todo, que es un poco cuál es nuestra posición respecto a lo que antes comentaba Carmen, respecto a reaccionar o responder, respecto a adaptarnos o a innovar, respecto a cómo vemos el exterior, la competencia y competencia, ¿no? Entonces, todo esto al final lo que acaba configurando, lo que estamos modelando con todo esto es la famosa cultura organizacional. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que no sé si es de Gilles Charest, que dice que no hay cambio de cultura sin cambio de estructura. Y me parece muy significativa. Es decir, a veces cuando me dicen, es que queremos, un caso que tenemos ahora mismo muy recientito, es que queremos definir una estructura organizativa. Y digo, "Pues sí, pero ¿para qué? ¿Y por qué y cómo?". Es decir, no se trata de que voy aquí y te proponga aquí una estructura. Es decir, aquí tienes un conjunto de cosas, sobre todo guiadas por un primer propósito, que tienes que de alguna manera definir qué es lo que quieres y en base a eso qué estructura vas a necesitar, ¿no? Tienes que irlo construyendo, como decíamos antes, en el sentido de estrógino, ¿no? De ir cogiendo en plan de las hojas del reloj. Entonces, simplemente dar un poco ese aspecto, esa importancia de la estructura y cómo tiene que estar conectado todo ello con procesos, relaciones, en fin, todo este esquema, ¿no? Simplemente eso. Luego, yendo un poquito más a la parte de procesos, una cosa que en general nos llama bastante la atención, es que se habla siempre del entorno complejo, complicado, tal, el exterior, pero cuando se mira al interior, dices, ¿y por qué no hacemos esa diferenciación? Es decir, yo veo mucho muchas veces cuando se hace la definición de procesos o toda la parte de desarrollar lo que viene a ser la unidad mínima operativa de una organización, que son los procesos, pues normalmente no se diferencian. Entonces, hay un trabajo, un marco, que supongo que una buena mayoría conoceréis, que es el de Snowden, el marco Cinefin o Canavan en galés, creo que se dice así, pero bueno, así en nuestro pobre galés le llamaremos Cinefin, y que viene a definir un poco como 5 grandes entornos donde pueden estar. En realidad puede ser un proceso, un proyecto, una organización, pero yo creo que esto aplicado a procesos, de hecho, alguna compañera nuestra lo está aplicando respecto a procesos y está siendo un trabajo muy, muy interesante, es intentar tener claro siempre, antes de empezar a actuar en un contexto, el grado de complejidad o no complejidad de un proceso. Por ejemplo, y no voy a contar todo exactamente, pero así algunas referencias rápidas. En un contexto obvio, donde la causa y el efecto se ven enseguida, donde si yo hago tal cosa ocurre tal otra, de alguna manera es un terreno de las mejores prácticas. Es decir, sabemos que ante cada situación lo que debemos hacer, lo mejor que podemos hacer, lo óptimo, podemos optimizar nuestra reacción. Entonces, un poco como veis aquí,
en un poco la forma de comportarse es: yo siento y percibo, categorizo, porque lo meto en una cierta categoría y respondo ante ellos. Una especie de procesos automáticos. Tengo una respuesta única y funciono bien cuando el entorno es de alguna manera simple, obvio, como lo llama Snowden últimamente. ¿Qué pasa cuando va subiendo el nivel de complicación? Pues que ya no es tan fácil distinguir las causas y los efectos. Ya empezamos a trabajar en un contexto claramente sistémico, donde no sabes qué es antes si el efecto o la causa, y sobre todo es multicausal y no hay manera un poco de limitarlo. Entonces empiezan de alguna manera a trabajar ya primero con: necesitas expertos, necesitas un terreno consensuado donde no hay únicas soluciones como aquí en el simple, sino que hay buenas prácticas o buenas soluciones, y lo que sí que hay es un contexto donde hay una diversidad consensuada. La aeronáutica. Siempre esto es algo que parece un poquito como contraintuitivo, ¿no? Que sea más complejo una familia que un Boeing 747 o el que sea ahora reciente. Pues efectivamente, un Boeing, un Airbus, un lo que sea, será todo lo complicado que queramos, pero hay un conjunto, hay una disciplina, hay un conjunto de expertos que dan soluciones con buenas prácticas a todo este tipo de problemas que puede haber aquí. ¿Cómo funcionan? Pues primero percibir y sentir, después analizar y, en base al cuerpo de doctrina que tienen los expertos, establecer una respuesta. Ya sé que esto puede parecer un poquito chocante, pero es así. Vamos a un terreno de complejidad. Aquí las causas y los efectos son absolutamente indescriptibles, y además emergen en cualquier momento. Es decir, no podemos tener una especie no podemos contemplar de una manera muy racional todo el conjunto, ¿no? Entonces, en este contexto, en el contexto de lo complejo, lo que se pide muchas veces es prueba, es decir, actúa. Prueba a ver un poco lo que está pasando. En base a esa prueba, sientes y percibes y sobre eso respondes. ¿Qué ocurrirá? Que en el tiempo, si estas pruebas que vas haciendo funcionan, resulta que ciertas prácticas podrás pasarlas del terreno complejo al terreno complicado, porque ya empiezas como a dominarlas, a entenderlas, ¿no? Es un terreno básicamente donde es una multifactorialidad inmensa. No hay una diversidad no consensuada, es decir, no todo el mundo está de acuerdo ni cómo se perciben las cosas ni cómo hay que actuar, y no hay una solución. Realmente es un terreno de la experimentación y trabajas con resultados impredecibles y básicamente con probabilidades. Parece que haciendo este tipo de cosas, parece que acaban funcionando bien estas cosas. Vale. Y ya si nos vamos a un terreno que todos hemos vivido recientemente, que es el caos, como puede ser la famosa pandemia, es una realidad que aparece de improviso, de la noche a la mañana, que nadie está preparado o no hay ningún tipo de previsión sobre ello, que no hay una solución. Es decir, es una diversidad inabarcable de posibles soluciones, no hay una solución concreta. Que estamos muy cerca de crisis y colapsos, es un momento ya de absoluto descentramiento, ¿no? Y aquí la única solución o la única estrategia que de alguna manera se ofrece es: trata de salir de donde estás, migra hacia un contexto donde puedes estabilizar. Y lo que prima aquí es la improvisación. Es decir, llega la pandemia y la improvisación es que empiezan a tomarse medidas, y una medida puede ser pues que nadie sale de sus casas. Pues sí, es más de una situación del contexto simple y obvio, pero de momento se prueba. ¿Qué funciona? Pues de momento eso te ha estabilizado un poco la situación. Entonces, la idea es que en un contexto caótico trates de migrar a otros contextos donde ya sí que puedes actuar de una forma más o menos definida, ¿no? Y luego él define una quinta zona, que es la zona desordenada, donde no sabemos dónde estamos. Y entonces él dice que es la más peligrosa porque puedes hacer actuaciones absolutamente contraproducentes. Vale. Simplemente era un poco de cada proceso, y fijaros que esto es algo que en general no vemos que sean las organizaciones, es trabajar viendo la complejidad de los procesos y actuar de una u otra forma. Esta persona que comentaba antes, que está actuando en un organismo, pues está tratando de limitar qué procesos están en el ámbito simple, cuál es el complicado, y la gente va viendo como que efectivamente las formas de hacer son totalmente diferentes en unos tipos de procesos y en otros. Vale, esto era un poco respecto a los procesos, que básicamente lo que plantean aquí es una pequeña o una gran división de las prácticas de gestión clásicas del pensamiento lineal, que hasta aquí más o menos podemos controlar causas y efectos, y de aquí hacia la izquierda, ya en lo que es el mundo complejo y caótico, no podemos controlar, tenemos que trabajar por aproximaciones y sobre todo con prácticas de gestión emergentes. Esto para nosotros es un referente importante respecto a los procesos. Nos vamos al propósito. Todos hemos oído hablar del propósito, también es una frase de moda, una palabra de moda, y simplemente lo que queríamos traer aquí es un par de ejemplos que nos parecen como muy relevantes, de cómo organizaciones que aparentemente desde fuera pueden ser muy parecidas. Hemos cogido dos startups,
sobre todo la primera de ellas, Canva, yo creo que todos prácticamente lo conoceréis. Pues Canvas tiene un proceso, para mi gusto, muy bonito, donde ellos se plantean desde el principio un propósito, como veis aquí a la izquierda, dice en 2 pasos. Queremos trabajar desde el principio en un proceso en 2 pasos que se realimentan. El paso 1, ser una de las compañías más valiosas en el mundo. El paso 2, hacer hacer el mayor bien que podamos. Entonces, en base a esa propuesta o a esa premisa, bueno, pues lo que han ido haciendo es trabajar, y aquí tenéis una serie de planteamientos de cómo están haciendo ese mayor bien que puedan, de apoyar a las non-profit, de hacer replantar árboles, de bueno, pues, reservar un 1% de sus beneficios y demás, tal, a hacer el bien, en fin. Y hace unos días me llamó la atención, este es un correo que yo he recibido hace unos días, que, vamos, hace un mes y pico, que, bueno, pues que dice simplemente, que dice, oye, estamos muy contentos porque estos 2 pasos que nos planteamos están yendo muy bien. Es decir, el primer paso, que ahora les han hecho unas inversiones recientes, nos valoran en 40 billones de dólares, en 40.000 millones de dólares, que se dice pronto, y además que ya hemos definido que tenemos comprometido que el 30% del valor de Canvas va a ser usado a la contribución en el mundo. Bueno, pues como veis, esto es un planteamiento muy claro de una startup que tiene muy claro cómo define su propósito, versus lo que os ponemos abajo. Abajo os ponemos otro caso similar, que es lo que ya empiezan a llamar ya el turbocapitalismo, es decir, el capitalismo absolutamente depredador, y es Gorillas. Gorillas es otra empresa más de delivery, de reparto, que, bueno, pues que machaca evidentemente a toda la gente que tiene, y eso sí, crece como la espuma, les están invirtiendo, y bueno, pues eso sí, cuando ya te hablan los empleadores de dentro, pues no todo es tan bonito en este mundo, ¿no? Entonces, simplemente el tema del propósito, que a veces parece ser como algo un tanto etéreo, que se puede formalizar, se puede cristalizar, ¿no? Y como un pequeño ejemplo que también nos gustó ver el otro día, hace unos días, es una startup creo que es de Castellón, que se llama Food Federation for All, que ha hecho el siguiente esquema, y fijaros qué simple y qué bonito. Sabéis que en España, y imagino que en algún país más, tenemos lo que ya se llama las colas del hambre. Es decir, gente de la clase media que ahora mismo está necesitando comida, es decir, que ha caído en su nivel de ingresos y que necesita comidas. Entonces se forman las colas de hambre, que en el fondo son, pues, para la dignidad de las personas, bastante duras, y además se realimentan en base a las donaciones que existen en supermercados o en cosas de alimentos. Y entonces la oferta y la demanda muchas veces no casa, porque llegan una serie de alimentos que a lo mejor se necesitan otros. Entonces, toda esta gente joven ha hecho una app que lo que plantea es que hace una especie de intermediación entre las personas que quieran donar cualquier tipo de alimentos. Han llegado a un acuerdo también con los supermercados, con las cadenas de hipermercados, y entonces tú directamente lo que haces es que con una app reservas una serie de alimentos, no se mueve, no tienes que cogerlo, no tiene que llevarlo al banco de alimentos, no tiene que hacer nada, y esos alimentos van entrando en el fondo del banco de alimentos, y el banco de alimentos lo que hace es a cada familia le da una especie de bono o tarjeta que puede canjear en la misma caja del supermercado. Es decir, en el supermercado ellos compran como una persona más, y simplemente cuando van a pagar lo que tienes es ese bono. De manera que desde el punto de vista de su dignidad, pues efectivamente es bastante más bonito, y en cuanto a la logística de transporte reduce un montón de idas, venidas y demás, ¿no? Entonces fijaros un poco qué cosa tan simple en principio, pero tan bonita un poco respecto al propósito, ¿no? Bueno, con esto dejo ya un poco el terreno del tema del propósito, y te paso, Carmen, a ti un poco ya la última parte. Sí, ya concluimos con esto que nos cuentas, Pedro, con cómo se conforma esa nueva cultura, ¿no? Cómo transformar esa cultura hacia lo nuevo que viene. Tiene mucho que ver con contemplar, como decíamos en un principio, una tercera innovación, una tercera dimensión en la innovación. Es decir, estamos muy focalizados en que la innovación tiene que ver con fabricar, con producir productos tangibles, innovadores, que den el pego, que sean impactantes en el mercado. Y nosotros lo que proponemos muy mucho es esa innovación basada en considerar la faceta de la dimensión humana, es decir, las personas, realmente la actitud, las nuevas formas de ver, las nuevas formas de abordar las cosas, esa capacitación tanto intrínseca como hacia afuera, y esa toma de conciencia es lo que marca la diferencia. Abogamos por esa
esa activación de los potenciales de la organización, que tiene mucho que ver con activar pues, ese desarrollo de las personas, activar los modelos colaborativos relacionados con pues, estas nuevas formas de organizarnos que nos determinan en personas y en equipos flexibles e innovadores. Lo focalizamos también en ese propósito evolutivo que comentaba Pedro, lo focalizamos pues, en esa conformación de la estructura con sentido, conforme a lo que nos proponemos. En definitiva, lo focalizamos todo esto para determinar un proceso concluyente y consciente, que es esa colaboración que nosotros denominamos la colaboración inteligente, ¿no? Que sería un poco la conclusión de todo esto. Y si quieres, pasas un momentito. En definitiva, lo que buscamos es generar esos nuevos escenarios de futuro organizacional con todos estos ingredientes que os hemos estado contando hasta ahora, basándonos en un proceso que hemos denominado la innovación colaborativa, que, como os decíamos, versa sobre la activación de todos esos distintos elementos que conforman una organización y la relación entre esos elementos, como decíamos, ¿no? Con toda esa serie de connotaciones que luego también podéis leer y pormenorizar un poquito más, y que a continuación también vamos a compartir entre todos. Así que si quieres, Pedro, pasamos y simplemente concluimos, porque sí que queremos abrir este espacio de conversación donde podamos poner en valor estas cosas que comentamos, donde podamos contrastar perspectivas y donde podamos de alguna manera pues ver si nos hace sentido estas cosas que estamos comentando. Y para ello, como os decíamos, concluimos y recogemos todo lo que hemos visto hasta ahora, pidiéndonos y pidiendo en general esa necesidad, esa parada y esa reflexión, esa necesidad de parar y de reflexionar, pues para concientizar y concientizarnos, como decíamos, ¿no? Concientizar lo que hay afuera y concientizarnos a nosotros mismos en cómo estamos interpretando el mundo que nos envuelve. Y por ello, en resumidas cuentas, las claves que hemos estado intentando pues, trasladar en este discurso que hemos hecho y que queremos compartir es esa necesidad de pararnos a ver cómo está siendo nuestro propósito, si sigue siendo un propósito pues, que atiende a los paradigmas anteriores, un propósito que va más bien destinado a un fin resultista, o es un propósito evolutivo y compartido. Otra premisa que hemos contemplado y que os hemos contado también es la necesidad de pararnos a contemplar en qué contexto estamos inmersos, tanto, como decía Pedro, dentro de la organización, cómo son esos procesos en lo interno, cómo también es ese contexto en lo externo, ¿no? Cómo es ese contexto desde lo más simple hasta lo más complejo, hasta lo más caótico, hasta lo más complicado. Veamos también pues, cómo podemos hacer para evolucionar los marcos mentales de las personas y de la organización, pues para que nuevas formas de ver, de interpretar y consecuentemente de actuar, pues determinen nuevas formas de asumir, ¿no? Nuestras actitudes ante lo que acontece a través de las respuestas y no de las reacciones. Vamos a ver también la importancia que tiene el determinar los nuevos perfiles profesionales que están emergiendo también con esta nueva manera de contemplar las cosas, perfiles activadores de esos modelos colaborativos, perfiles que facilitan y que son vertebradores y que instauran este nuevo marco desde que estamos planteando. Y también vamos a ver cómo los líderes viran ahora hacia una nueva manera de atender a sus colaboradores, ¿no? Más allá del dirigir, pues son líderes que se convierten en facilitadores y develadores de los talentos de las personas y que propician ese marco de contextos colaborativos. Vamos a ver también cómo el marco general de la organización, esa transformación de la cultura, apunta hacia una nueva manera de contemplar las relaciones con otras organizaciones, ¿no? Más allá de la competencia, vamos a ver cómo se facilita eso de la competencia, pues para que realmente tenga un sentido mayor lo que hacemos en general para esa contribución al mundo, algo ya que nos abre hacia el ecosistema. Y vamos a ver cómo, como decía Pedro, ¿no? Cómo adecuamos la estructura y cómo adecuamos los procesos a todas estas premisas que también hemos contado, ¿no? A cómo son esos procesos, a qué fin, a qué propósito tiene la organización.
Vamos a ver cómo pasamos también de culturas adaptativas a convertirnos en culturas organizativas innovadoras, sí que posibilitando esa activación de los potenciales de la organización, de todos estos elementos que os decimos. Y vamos a ver esa apertura al ecosistema, como también mencionaba, y en definitiva, cómo en este marco que presentamos, todo está relacionado con todo, y por eso nosotros apelamos muy mucho a lo que es la visión sistémica, ¿no? A contemplar no las cosas aisladas, sino las cosas integrales y además en continua viveza e interrelación. Y hasta aquí, bueno, vemos un poquito, teniendo en cuenta todos estos ingredientes, cómo nos paramos y cómo nos permitimos rediseñar el nuevo futuro entre todos. Y como este es nuestro fin, pues sí que nos gustaría ahora pues que abrir, ¿no? Abrimos un poquito la pantalla y ya dejamos de compartir. Y si os parece, pues bueno, iniciamos conversación con respecto a esto que hemos estado viendo. Solamente un detalle, Carmen. O sea, os pedimos, si nos habéis contestado alguno de vosotros, un sondeo inicial, que luego nos gustaría también contrastar con vosotros, pero pensamos que es mejor hacia el final, si nos da tiempo, y si no, pues lo vemos en el siguiente encuentro. Nos apetece más ahora, después de haberos machacado durante casi 50 minutos, pues que podéis protestar, regañarnos, en fin, debatir, incluso si queréis, hasta darnos la razón en lo que queráis. ¿Cómo abriríamos quizá en cómo veis esto? ¿Cómo suena esto que acabamos de contaros? ¿Cómo suena? ¿Os apetece que podemos hacer una pequeña ronda quizá, ¿no? Para poder ponerle voz por parte de los que aquí estamos y desde aquí hacer esta reflexión en conjunto. Quizá también podemos partir de la pregunta que hacíamos al principio, ¿no? ¿Los marcos mentales anteriores nos sirven? ¿O esto nos lleva a que quizá está surgiendo la necesidad de que abramos, ¿no? Nuestra perspectiva y quizá podamos apuntar hacia nuevas cosas? No sé, ¿a quién le apetecería comentar alguna cosa? Flavia, ¿te apetece iniciar aquí y romper el hielo? Rompo el hielo. Bueno, estuve escuchando y muchas cosas, ya saben, ustedes me han escuchado comentarles que las comparto al 100% y se me venía ahora a la cabeza algo que vengo escuchando ya hace bastante tiempo en distintos ámbitos distintos, y esto de la persona como en centro, ¿no? Como en el centro. Me pasa en marketing, el cliente como centro. O sea, ahora las personas son el centro del cambio y se tiene más en cuenta para todo, por suerte, ¿no? Llegamos a este momento. Y trabajar con esta palabra de moda que decía Pedro del propósito, y que el propósito sea justamente el bien común y el bien de la comunidad, y colaborar y hacer algo que tenga este resultado final que sea un bien. Creo que estamos en un momento de grandes cambios, y poder definir los roles que va a tomar cada uno adentro de todo ese proceso de cambio está muy bueno, y me resulta sumamente interesante, porque va a depender mucho de cada persona lo que se pueda lograr con eso. Siempre, y esto es una visión personal, pero todo lo que nosotros podemos querer crear va a depender del valor humano de cada uno, y de cuánto quiera hacer las cosas que tiene que hacer para lograr la transformación. Entonces, yo hago acá como un quiebre en cuanto a lo que es la educación desde el inicio, ¿no? Pensemos en la nueva educación. Yo trabajo mucho con temas de formatos de educación, y pensar ya todo esto para los nuevos inicios que vengan con cosas incorporadas, porque los que ya venimos con años de otro formato, nos podemos adaptar los que queremos, y algunos no van a querer, pero si desde el inicio ya se propone todo esto como educación, creo que, bueno, se van a lograr a futuro, no sé si llegaremos a verlo, pero a futuro muy buenos resultados. Así que bueno, no me explayo más. Gracias, Flavia. No sé si, Pedro, si quieres continuar tú un poquito la ronda. Sí, y además quería hacerle un pequeño matiz a Flavia. Bueno, un par de matices, voy a ser un poquito malo. Cuando se habla de que las personas están en el centro, igual que la responsabilidad social corporativa, digo, vamos a hacer un pequeño microtest. Responsabilidad social corporativa. ¿A cuántos días pagas a tus proveedores, señora organización?
y ya se te queda a la gente en algún caso decir, pues a 180 días, y eso es responsabilidad hacia tu entorno, tu contexto, tal. Bueno, lo mismo digo con las personas. Las personas en el centro resulta que viene, no he ganado tanto como quería y despido un 10% de la plantilla. Pero bueno, es verdad que al menos el discurso empieza a llegar y a calar, pero todavía falta bastante por ir, ¿no? Y luego simplemente quería comentarte, cuando decías un poco de efectivamente ir a la educación, nosotros estamos teniendo y vamos a tener algunas experiencias de trabajar con gente muy joven, del ámbito de, o sea, futuros señores que van a trabajar en las organizaciones, y la verdad es que está muy bien. O sea, yo no sé si es que tenemos la suerte de encontrar gente que está muy motivada o muy mentalizada, pero qué gusto da. O sea, qué gusto da cómo entienden las cosas, o sea, y entonces nos sentimos un poco en ese sentido como el puente de lo viejo y lo nuevo. Le decimos, mira, nosotros somos lo viejo, os vamos a contar todo lo que pedamos de lo viejo y a vosotros os toca hacer lo nuevo. O sea, que, que a vosotros mismos. Muy bien, muchas gracias, Flavia. Pues venga, seguro que hay alguna persona por ahí que quiere contar algo. Yo quería comentaros, soy Emilio. Emilio, adelante. Un poco la competencia versus competencia. Las veces que hemos intentado esto, chocamos con el buenismo, ¿no? Y, es decir, yo me abro con mi know-how, llego a una serie de sociedades que van a coger mi know-how, y no voy a hablar de China ni nada de esto, hablar de sociedades, las cuales no asumen, porque cuando tú haces un know-how, estás interiorizando y haces un desgaste energético para asumir este avance que tú haces poco a poco, ¿no? Pasamos edad media, edad moderna y tal, y de repente llegamos a se lo damos todo. Esta gente pasa a ser una sociedad, hacemos una competencia, colaboramos, y lo que hacemos es una sociedad de pequeños parásitos que terminan tomándonos, y no quiero ser malo, este conocimiento nuestro no hacen aportación, sino que lo duplican, nos ralentizan porque lo hacen más barato. Para hacerlo más barato, terminan rompiéndonos los esquemas productivos, y entonces mi buenismo que tenía de aportar el 3% para la integración de, y la integración de, termina siendo aportando un 4% para el despido de mi masa salarial de personas, entre comillas, mayores, y empieza a contratar mano de obra más barata, más joven, inexperta, pero que empieza a copiar aquello que he dado en mi competencia. Entonces, me gusta mucho el modelo, pero yo cuando lo he intentado aplicar, lo he aplicado con grandes multinacionales donde he estado, he llevado un sistema de contraincendios o un sistema de seguridad industrial nuevo, lo que he encontrado es que ellos no tienen accidentes, ellos nunca han pasado nada, ellos no tienen, de que tienen el modelo y de repente es que lo implantan. Todo el coste que yo he tenido como empresa para asumir e implantar, como ellos ya lo han pasado, lo implantan rápido, me lo venden a mí, mis directores lo compran, termina sobrando. Entonces, esto de la competencia lo veo muy bonito, pero de momento, Risto Mejide, joder, te voy a poner una estrella menos, de momento, pero me encanta. Pero me encanta, yo quiero seguir. Y sigo con vosotros. Bueno, yo creo, Emilio, en esto tienes razón. O sea, no hemos nacido ninguno ayer. Quiero decir, todos sabemos que eso de que todo el mundo es bueno, pues no es verdad. Lo que pasa es que sí que es cierto, y ahí vamos un poco a la raíz. En este discurso que hemos ido comentando, de esa evolución, por ejemplo, de los sistemas más o menos simples, complicados, a lo complejo y lo caótico, cada vez es más difícil que la inteligencia individual o que una única organización sea capaz de resolver o dar unas soluciones correctas a todos los problemas que vienen. Habrá gente que seguirá con la mentalidad de copia. ¿Os acordáis aquel anuncio de Melita, Melita, Melita? Habrá gente que seguirá con esa mentalidad y es así. Pero yo creo que hoy día hay una serie de retos que son tan complejos que solamente sumando muchas perspectivas y muchas capacidades se van a poder acometer razonablemente. ¿Eso sale de la noche a la mañana? No. Eso implica todo un entramado de que la gente empiece a aprender a colaborar desde su pequeño. Vamos a ver, ¿no os ha pasado a vosotros cuando habéis trabajado en organizaciones que la gente después de un taller o después de unos días te dice, joder, es que yo, fíjate que llevo 10 años trabajando con fulanito o con menganita y no conocía la cantidad de cosas que han vivido aquí? Es decir, el nivel de colaboración que tenemos, siempre nosotros hacemos un poco, cuando hacemos algún test de nivel de colaboración, todo el mundo dice, no, bien, bueno, vale, tal, no sé qué. Y cuando terminamos ya una serie de procesos dicen que yo creo que el concepto que tenía de colaboración era un poco diferente a lo que estoy viendo que se puede hacer. Es decir, creo que nos falta ahí mucho. Pero, a ver, ¿cómo te digo yo? En esto el tiempo juega a favor porque es que no nos queda otra salida.
Quiero decir, porque es que ya no puedes elegir estar en un contexto más simple, más complicado, más complejo. No estás en el que estás. Y en este contexto en que estás y cada vez está más acelerado y cada vez más incierto, o trabajas en colaboración profunda dentro y fuera de tu organización, o lo vas a tener complicado. Fíjate, mira, esta mañana nosotros estamos en un posible proyecto que tenemos por delante y la gente empieza a hablar ya el concepto de hubs, empieza como a interiorizarlo, el concepto del ecosistema que tengo que tener a mi alrededor. Y yo creo que eso va a ir llegando. Coincido contigo, ¿eh? Y yo también he vivido en mi carne cosas que has comentado tú, ¿eh? O sea, yo he sido vilmente fotocopiado en algunas situaciones. El riesgo. Pero oye, yo estoy con vosotros, hay que hacer competencia. Que tomo mis notas, ¿eh? Sí, me gusta. Claro, pero haría el matiz también que más allá que hay que hacer o tenemos que hacer, es decir, es algo que también se sobreviene, es decir, la toma de conciencia es fruto de un proceso volitivo, es decir, decidido o impulsado por las situaciones. Como normalmente los seres humanos nos cuesta un poco ese movimiento consciente y ese movimiento desde el, pues sí, vamos a mejorar, vamos a contribuir per se, pues entonces viene la vida o vienen las situaciones o vienen los contextos y entonces dicen, es que ahora no hay otra, ¿no? Y entonces ahí nos tenemos los seres humanos que poner las pilas y de alguna manera, pues sí o sí, es que si no, de la manera anterior en la que estábamos funcionando, esto ya no va adelante, ¿no? Entonces, hacer ese movimiento, pues bueno, ahora es empujado, ahora es ciertamente un poco presionado por las circunstancias, pero es que vamos ahí. Y haría un poco reflexión también con respecto a lo que decía Flavia, ese cambio de marcos mentales, cuanto antes mejor, ese cambio, esa educación, ¿no? En pos a, pues bueno, abrirnos a los otros, en pos a abrirnos al ecosistema, en pos a abrirnos a ese espíritu contributivo, de si desde un inicio se genera o se gestan las personas, después todo ese tipo de situaciones es mucho más fácil de reconducir, ¿no? Sería un poquito el tema. No sé cómo veis todo esto, pero... Algunas perspectivas más, venga, que seguro que vuestras cabezas están ahí ebulliendo. Marcial, ¿te apetece comentar alguna cosa? Sí, con gusto, claro. A ver, primero me encanta el trabajo que están haciendo y me parece que es como necesario, necesitamos entender qué está pasando, ¿no? Es algo muy natural, o sea, queremos entenderlo. Sin embargo, creo que también tenemos que estar muy conscientes de que no podemos aprenderlo, es decir, no podemos encapsularlo. Una de las cosas que yo encuentro es que tenemos que sustraernos de esta mirada mecanicista, de esta mirada de que todo es explicable, todo es encapsulable y que todo lo podemos conocer y por lo tanto manipular. A mí me parece que uno de los grandes retos es esto, cómo nos sustraemos a nuestra forma de ver el mundo. La forma de ver el mundo, pues obviamente nos detiene, nos lleva a las interpretaciones que tenemos, ¿no? Creo que necesitamos trabajar en la parte de cómo hacer esta diferenciación entre conocimiento y entendimiento. Yo tengo que, ya no basta con que yo me conozca, necesito entenderme, ¿no? Si queremos poner al centro a las personas, necesito empezar conmigo mismo y sustraerme de esta concepción que tenía, ¿no? Para entenderme mejor, para relacionarme mejor. Me parece que tenemos una tarea pendiente. Cuando Koldo en su libro dice un nuevo estilo de relaciones para el cambio organizacional pendiente, me parece que es una formidable guía. Necesitamos una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, en todas las organizaciones, en la familia, en el trabajo, en todos lados. ¿Cómo puedo cómo puedo avanzar en esta dirección? Me parece que vivimos en un mundo sumamente complejo,
Y yo creo, o sea, como intuición creo que estamos habilitados para lo complejo, pero necesitamos sustraernos de esta mirada mecanicista con la que me veo incluso a mí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que la clave somos las personas, ¿no? La clave es volver a conectar con uno mismo, ¿no? Para entenderse mejor, para relacionarse mejor consigo mismo. Y eso es lo que nos habilita a crear un nuevo tipo de relación con otros. Me tengo que descubrir que yo no soy solo, sino que soy con otro. En el momento en que yo empiezo a darme cuenta que puedo realmente colaborar con otro, porque entiendo qué me mueve a mí y qué mueve al otro, ¿no? Ahí es donde creo que aparece un nuevo tipo de inteligencia, un nuevo tipo de poder, ¿no? Esta sensación de ser con el otro. En México se acaba de coronar un equipo que tenía 70 años sin ser campeón, ¿no? Entonces era la burla de todo el mundo porque decían, no, los del Atlas, no sé qué. La genialidad fue que contrataron a 2 futbolistas que no solamente son muy buenos por sí mismos, sino esta conjugación, este entendimiento que lograron uno con el otro, ¿no? Los hacía más potentes que 2 futbolistas brillantes. No sé si soy suficientemente claro con lo que trato de dar a entender. Es decir, entender este fenómeno de que los seres humanos no somos seres aislados, que esa es la otra gran tentación que tenemos que vencer, ¿no? Nos vemos como individuos, nos vemos como únicos, como diferentes y como que cada quien trae, pues sí, una formación meramente individualista. Yo una de las cosas que estoy descubriendo es eso, que cuando yo empiezo a comprender qué me mueve, qué me guía, dejo de pensar en que yo tengo un propósito que hacer, que realizar en la vida, y empiezo a darme cuenta que hay un propósito que nos tiene y que somos mucho más potentes cuando conectamos con ese propósito. No sé, eso es lo que yo creo que puedo aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcial. Carmen, seguro que quieres añadir alguna cosa. No, me parece que Marcial lo dijo todo. Me sobrevenía a la cabeza algo que tú apuntabas antes, Pedro, que es las nuevas generaciones con las que tenemos esta relación tan linda, ¿no? Que ahora intentamos ver cómo afianzar eso que ya traen, ¿no? Y cómo aportarles en ese camino de integrarse en esto antiguo para que ellos puedan desplegar lo nuevo. Ellos siempre dicen, queremos formarnos en mente y corazón, ¿no? Hacer ese compendio es lo que realmente nos lleva a darnos cuenta, ¿no? De que somos eso y de que el otro, y que somos eso con el otro, ¿no? Y bueno, yo creo que el gran reto que tenemos es toda esta parte humana que parece que ha estado tan denostada en las organizaciones, volverla a implementar, y es que este es el camino, ¿no? Es un poco el tema, ¿no? Cómo realmente poner en valor de nuevo eso en las organizaciones que se despersonalizaron y que viraron únicamente a lo que es la parte de resultados y únicamente a lo que es la parte de estructuras, de procesos, ¿no? Y dónde están todo este tipo de cosas, ¿no? Que realmente es lo que marca a partir de ahora ya la diferencia, ¿no? Así que, Marcial, encantadísimo por tu aporte también. Muchísimas gracias. A mí me ha encantado lo que acabáis de decir ahora, también lo que ha dicho Marcial, y además me gusta mucho eso de ser con el otro y tomar conciencia, ¿no? De que no estamos aislados, pero no solamente con el otro, yo creo a nivel de humanos, sino también con los otros seres vivos, es decir, con nuestro entorno. Y de ahí también la necesidad de tener esa reflexión de cuidar también nuestro entorno, porque realmente a todos los niveles, ¿no? Yo pienso que muchas veces
no tomamos conciencia. Yo el aire que estoy respirando a lo mejor me proviene de una planta que tengo al lado. Es que al final tenemos ahí una interrelación con todos los seres vivos y creo que eso que va más allá de no solamente con los otros humanos, sino con todos los seres vivos de nuestro entorno, con nuestro planeta. La necesidad de cuidarlo desde como personas a nivel particular y las empresas, ¿no? Lo importante que es eso, como una extensión al tomar esa conciencia de que no estoy solo, soy con otro y soy con todo mi entorno, ¿no? Con todos esos seres vivos. Eso es lo que me ha resonado también. Gracias. Muchas gracias, Maripaz. A mí me gustaría, en este terreno que abres, Maripaz, y había ser aquí un poquito revoltoso. Claro, realmente muchas veces se habla de todo lo que hemos vivido, del gran avance que ha supuesto la revolución industrial, todo el modelo capitalista, y es cierto, porque ha habido una serie de cosas donde se ha avanzado terriblemente. Claro, lo que también hay que ver es que el avance ha sido a costa de qué. Y ha sido a costa del planeta y ha sido a costa del 80% de las personas del planeta. Entonces, claro, sí, hay una parte de gente que ha maximizado efectivamente el valor de una manera radical y brutal. Pero en prácticamente 2 siglos nos hemos cargado el capital natural de millones de años. Y además ya está el asunto, o sea, ya no queda mucho. O sea, de alguna manera lo vamos a ver nosotros, ya vamos a ver cómo esto ya se ha acabado. La fiesta en ese sentido se ha acabado. Y bueno, pues de alguna manera yo creo que lo que eso también, que ha hecho también ese movimiento es el tener como mucha autosuficiencia, ha primado el individualismo, ha primado en fin, que el que llega antes y el que coge las cosas y el que no sé qué es el que gana. Y yo creo que eso ya, lo que sí que la sensación yo creo que vamos teniendo mucha gente es que eso ya está agotado. Es decir, eso ya le quedan, evidentemente, el que esté en unas posiciones dominantes y maravillosas, las va a seguir teniendo, pero va a ser cada vez más complicado que según vas bajando de la pirámide, que todo pueda seguir viviendo en esa pirámide, ¿no? Entonces, que tenemos que replantear el modelo radicalmente, ¿no? Y en este terreno, pues por ejemplo, esa ignorancia que hemos tenido en los últimos 200 años de desconocer a la naturaleza y pensar que es algo que está ahí para que nosotros llegamos, lo explotamos, lo destrozamos, lo contaminamos, lo no sé qué, y luego nos vamos tan felices. Bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas ahora mismo ya es eso, lo que comentaba Marcial, lo que comentas tú, es en diferentes niveles, en diferentes grados, pero es las personas, las relaciones, el entorno, tenemos que empezar a mover todo eso, ¿no? Entonces, bueno, no es un reto fácil porque empezar primero por las personas, pues no es sencillo, y además en el ritmo en que las personas están en sus ruedecitas tipo hámster, teniendo que correr muy deprisa para seguir manteniendo toda la maquinaria, pues no es nada sencillo, pero es que no hay otra solución. Por ahí va la cosa. Yo quería añadir sobre lo que habéis dicho, me han encantado todas las intervenciones, y es que tenemos muchas cosas a favor ahora, pero también tenemos una gran en contra, y es que seguimos educando a nuestros hijos en modelos competitivos. Entonces, el estar volviendo a esta esencia, tomando esta conciencia que sí que se está extendiendo poco a poco en distintos ambientes, en distintos sectores, por distintos lugares, hace que cuando nuestros hijos salen al mundo, se encuentran, y el mundo es llegar al colegio, se encuentran que la competitividad es máxima. Hay algunos modelos educativos donde se empieza a hablar de otra cosa, pero estamos ahí. Si entramos a la empresa ya ni os cuento. Entonces es empezar a deshacer ese mundo. ¿Por qué se producen estas colisiones? Pues como decía Marcial, porque no estamos viendo al otro como legítimo otro, lo estamos viendo como un mero competidor, ¿no? Entonces estamos ahí siempre blandiendo la espada. No vaya a ser, como decía Emilio, que me quiten la idea, que me ninguneen y que me copien. Yo creo que tenemos también que ¿cómo se dice? Trascender todo esto y empezar a creer que otra opción es posible y que además está en nuestra mano. No esperemos que lo hagan los demás, porque como esperemos que lo hagan los demás, no va a suceder nada. Es lo que nos decía Gandhi en su famosísima frase, o la que se le atribuye: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Empieza por tu entorno más próximo y a partir de ahí, pues empecemos a contagiar. ¿Creemos? Yo creo, y mis compañeros también, pues lo hemos comentado muchas veces, que es posible. Es posible, y es empezar a hacerlo, empezar a ponernos en marcha, es empezar a mirar al otro a los ojos cuando le estamos hablando y empezar a confiar, en definitiva,
que podemos con ello, ¿no? ¿Es fácil? Pues no, aquí no vamos a engañar. Pero vamos, esa es la apuesta grande que tenemos, ¿no? Juan, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Pues venga, ¿alguna cosilla más? Si no tenemos, vamos a ver. Sí, Laura, perfecto. Una cosa rápida, perdonadme, Sí. Yo hay una reflexión que siempre tengo, y es que yo no puedo pedir perdón por lo que han hecho mis abuelos, por el cambio climático y demás, ¿no? Pero sí puedo hacer cosas yo y empezar a enseñar a mis hijos. Entonces, estoy cansado de la postura de hemos sido malos. No puedo pedir perdón por lo que he hecho, no puedo pedir perdón por tener un pariente que ha ido a América y ha conquistado América. No puedo pedir perdón, estoy cansado. Yo a partir de ahora tengo que hacer, y es la proactividad la que tenemos que tomar. Entonces, lo que tenemos que intentar es, ya está, ya lo he hecho, ya sé lo que está mal hecho, ahora empiezo a avanzar. Y entonces empezaré a cooperar, a tener una competencia. Pero mientras estemos diciendo, es que hemos ido, no, olvidémoslo ya. La máquina del vapor ya se ha inventado, ya está. Perdonad, ¿eh? Yo tenía un pequeño matiz también muy cortito que me estoy metiendo por delante de Laura. El problema es que no es que nos estemos machacando, es que se oculta esa realidad. Y si no conocemos la realidad que ha existido, no podemos corregirla. Entonces, si se sigue vendiendo el capitalismo es la maravilla de las maravillas y se oculta de que se ha destrozado el capital del planeta, pues hay mucha gente que dice, bueno, pues ya está, pues ya inventarán algo nuevo para que podamos seguir aquí tirando a todo trapo. Entonces, para mí esa es la cuestión, efectivamente, no es flagelarte hacia atrás, sino hacer obvio, evidente, de que este camino, si seguimos en él, bueno, de hecho, estamos lo de siempre, estamos a borde del precipicio y alguien dice un paso adelante, ¿no? Pues estamos muy cerquita de ese paso adelante. Entonces, no sé, de hecho hay gente, ya sabéis que hay científicos que dicen que el punto de no retorno ya lo hemos pasado, que ahora lo que nos va a venir es lo que nos va a venir, nos guste o no nos guste, ¿no? Y perdón por meterme, Laura, delante de ti. No pasa nada. Yo simplemente lo que quisiera es poder compartir pequeñas cositas, apuntes en base a cosas que, por ejemplo, ha dicho Emilio, tú mismo has dicho Pepa también, y sobre lo que acabas de comentar, Pedro, también. En relación a lo de copiarte, no copiarte, pues, a ver, yo tengo más cercanía con la parte más académica y de hecho existen investigaciones competitivas. Y de hecho se hace algo que yo creo que pocas veces lo hacemos y es que cuando mencionamos el trabajo de otra persona es poder citar la fuente. Puede resultar algo tan sencillo como poder poner un apellido y una fecha, pero es nuestro pequeño granito de arena para poner en valor el trabajo que esa persona ha puesto. Cada paper, porque lo digo porque llevo trabajando en uno ya más de 3 años, toma ese tiempo y más. Y yo creo que muchas veces olvidamos eso, ¿no? Esa labor de científico y ese lado de conexión. Y es simplemente un pequeño detalle, ¿no? Oye, esta frase me encantó y es de fulanita. O esto tal. Y no hace falta que esté en un paper científico. Hay una chica que es coach, que una vez fue a una charla suya y habla de las ventanas, ¿no? Haciendo una metáfora con lo que estamos haciendo en este momento. Abrir ventanas a la esperanza. Y oye, ¿por qué no se puede citar a esa persona con esa frase y esa metáfora tan maravillosa, ¿no? Yo creo que es nuestro pequeño granito de arena. En relación a lo que comentaba Marcial, me venía a la mente un concepto que voy a hacer de citar a Edgar Morin, que él habla de la complejidad. Y me parece que es un concepto maravilloso para entendernos, porque en realidad las personas somos complejas y más allá de porque tengamos una parte de sombra, otra de luz, es porque realmente tenemos un cerebro que tiene una serie de procesos que tienen interrelación con lo que está dentro de nuestro propio organismo y eso tiene que ver con nuestras emociones y es ahí en nosotros mismos existe esta complejidad, ¿no? Y esta complejidad con nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Y sí, ciertamente, hay mucho de lo que dicen de que, pues, que es verdad, ¿no? O sea, lo que nos toca adelante, pues, es ya vivir las consecuencias del pasado. Pero eso es verlo en plan negativo. Si somos conscientes del desarrollo de la humanidad, los años pasados también han tenido que pasar por circunstancias bastante difíciles. Yo prefiero ponerlo en términos de que ahora somos una masa crítica que cada vez es más grande y que está viendo las cosas de otra manera, ¿no? Si otras personas atrás no hubieran visto que había posibilidad de romper esos marcos mentales, posiblemente no estaríamos sentados
en ese momento todos en distintos lugares de España y fuera de España hablando de este tema, ¿no? Entonces, me viene a la mente esa peli Metrópolis de Fritz Lang, en el momento en que María, cuando está en el ascensor, dice, ¿no? Es el momento de unir la mente con las manos y el punto intermedio es el corazón, ¿no? Entonces, eso estamos hablando de hace casi 100 años atrás y a día de hoy es algo con lo cual estamos conectando, ¿no? Entonces, creo que esa conexión con uno, que en teoría puede ser lo más egoísta del mundo, es al final lo más generoso del mundo, porque si estamos bien conectados con nosotras y nosotros, podremos conectar con el resto, ¿no? Y ya porque en sí cada uno es complejo, podremos tener más sensibilidad a esa complejidad, ¿no? Y yo creo que nosotros somos parte de esa transmisión en parte, ¿no? Lo vemos en plan negativo, porque ciertamente hay muchas cosas negativas, pero parte de eso negativo también estamos nosotros aquí, somos como, digamos, esos testigos de que ese cambio es posible, ¿no? De alguna manera, es lo que quería compartir. Muchas gracias, Laura. Se me ha ocurrido alrededor de lo que comentas ahora respecto al reconocimiento de los orígenes y de las fuentes, el honrar a todo esto, y junto con lo que comentaba antes, Emilio respecto a ese factor copia y demás, yo no sé si conocéis una cosa que es para mí de las más llamativas que se han podido vivir últimamente relacionado con este mundo. Conoceréis posiblemente bastante vosotros la sociocracia de Gerard Endenburg, que bueno, es un sistema de autogobierno muy bonito, muy bien diseñado, abierto, que el hombre desde los años 70, él tiene ahora 90 y tantos años, todavía vive, lo implementó en su organización, lo ha implementado en los Países Bajos, ha ayudado, o sea, una obra inmensa y además abierta a cualquiera que quiera conocerla. En el año 2006 le va a ver al Centro de Desarrollo Sociocrático que tienen parece que es en La Haya o en Ámsterdam, no me acuerdo, y un personaje que le pregunta un poco por todo el sistema, además. Se llama Brian Robertson. ¿Os suena a vosotros la holacracia? Pues la holacracia es una vil fotocopia de todo el trabajo de Endenburg, que encima lo registra, es decir, él registra la holacracia y hace negocio. Y entonces yo creo que un negocio que va a ser efímero porque es muy tal. Y al pobre Endenburg yo le he visto una entrevista que dice, si es que nos robó todo. Es decir, le abrimos todo, le dimos todo nuestro saber hacer, todo nuestro conocimiento, en el sentido de lo que queremos era que se difundiera, que se abriera, que se extendiera, y este señor recoge todo eso, le cambia el nombrecito, porque incluso todas las estructuras, todos los conceptos, todo exactamente igual, o sea, lo fotocopia y le llama holacracy. Y tan feliz de la vida a venderlo. Entonces, bueno, que esto existe en todos los sitios, efectivamente. A mí me sobreviene también con respecto a esto que estamos en un momento de síntesis, ¿no? De síntesis es de compendio, de recoger pues todas las disciplinas, todas las sapiencias, todos los conocimientos, todas las ideas. Y que es bien interesante lo que comentas, Laura, ¿no? La necesidad de honrar las fuentes, pero en definitiva, pues las ideas son, ¿no? Y forman parte de la humanidad. Y en definitiva también, en el momento en el que podemos hacer esa síntesis y honrar las fuentes, yo creo que estamos todos en disposición de incorporar esa nueva dimensión de la suma, ¿no? Así que es como... Bueno, cuidémonos, protejamos, pero también dejemos también que cada uno asumamos, es cuestión de determinar también el grado de conciencia de cada uno, desde dónde hacemos, desde dónde somos, desde dónde nos relacionamos, ¿no? Este sería un poco también el quid de la cuestión, ¿no? Es como muchas reflexiones surgen a estos respectos con estas conversaciones profundas, ¿no? Que se abrieron por acá. Venga, que estamos en últimos minutos. Más cosas. Sí, si me permitís un momentito. Que me parece también que para detectar todas estas cosas es necesario desarrollar pues pensamiento crítico, que es lo que intentamos hacer también en este momento. Por lo tanto, parada, por lo tanto, reflexión, por lo tanto, apartarnos un poco de la vorágine, ¿no? Y también nos damos cuenta que esto mismo que nosotros que hacemos y que nos cuesta, aunque tengamos una cierta práctica, y por esto estamos los que estamos, la inmensa minoría, pues claro, lo que cuesta también esto, luego cuando vamos a otros espacios y con el resto de organizaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Por eso es muy importante, con este ejemplo ahora que has dicho, Pedro, de la holocracia y sociocracia, en el fondo es también estar siempre muy atentos, incluso nosotros mismos, de dónde estamos echando la gasolina. O sea, qué animal estamos alimentando, qué maquinaria estamos alimentando. Porque con la mejor buena voluntad, como posiblemente a lo mejor el hombre ese que fue a ver a aquel otro, sigues alimentando la máquina, pues eso, que da dinero, que te da prestigio, que tienes un exitazo enorme, que tienes una bomba ahí y por tanto estás perdiendo una enorme oportunidad, ¿no? Y yo creo que también el momento en el que estamos, como antes también decía Pepa, un poco también la oportunidad del momento que estamos viviendo, incluso como humanidad, pues pandémico, todo esto se convierte en una inmensa, para mí, oportunidad de ver que ya hemos tocado techo. Es decir, que por más que queramos, por más que sigamos intentando, que por más que haya por ahí intentos de seguir salvando la cabeza, rindiendo pleitesía pues a todo lo que nos ha traído hasta aquí, pues o cambiamos o nos va la vida en ello. De tal forma que incluso cuando decimos organizaciones centradas en las personas, como antes también decía Maripaz, ya no es ante la persona tomada en su individualidad, sino que es o la persona en su relacionalidad o no entendemos lo que es la persona. Porque si no es una cosa, es un ente aparte, ¿no? Y además diría más, es decir, hoy cada vez más se está hablando de organizaciones centradas en la vida digna de ser vivida, precisamente por todos los daños que hemos hecho al planeta. Ya ni siquiera es en la persona tomada en su individualidad o en su relacionalidad, sino en la vida que podamos vivir, que sea vivible, porque lo que está en juego no es la generación o una determinada generación o una determinada población de un país o de un continente. Por primera vez estamos pensando en clave de especie humana, con todo lo que nos ha traído y con todo. Ahora mismo somos responsables no solamente de nuestros entornos más cercanos, sino de toda la especie humana tomada en su conjunto, con lo cual también yo creo que la responsabilidad es muy gorda, ¿no? Entonces simplemente decir eso, que tenemos que ser muy cautos y muy prudentes y muy responsables de ver dónde estamos echando la gasolina, a qué maquinaria estamos alimentando. Muy bien, Luis, muchas gracias. Carmen y Pepa, nos queda ya un par de minutitos. Entonces, teníamos otro capítulo más, que era el compartir con vosotros la encuesta, el sondeo que hemos hecho, que bueno, da unas ciertas ideas. Lo que podemos hacer es, con la documentación que vayamos a enviar, os enviamos también esta información y en el siguiente encuentro, si queréis, le damos una pequeña reflexión, porque es una muestra muy pequeña, pero sí que salen algunas ideas, algunas cosas, ¿no? Entonces, y simplemente ahora ya os dejo, Carmen y Pepa, pues un poco el cierre. Sí. Pepa, no sé si quieres hacer el cierre. Hacemos una pequeña ronda de despedida, así como que me llevo de una manera como muy así, muy rápida, con una palabrita o dos, a ver un poco como en síntesis que nos llevamos. ¿Sí? Pues Juan, a ti te veo por aquí primero, ya sé que has llegado ahora al final, pero bueno, ¿qué te llevas, Juan, de este ratín que has estado con nosotros? Pues yo una mini comunidad, un entorno, digamos, que se pueden hablar de esas cosas las cuales en cuanto salgas de aquí suena muy raro, ¿sabes? Entonces, y es complicado. Sí, y aporto simplemente un detalle, una cosa que hoy digo a la gente: estamos todos pensando a nivel de carrera, a nivel de inteligencia, todo lo que la gente sabe, y a mí yo creo que la clave está en los principios que tienen las personas. Esa es la clave a partir de la cual tú puedes mover todo lo que tengas alrededor tuyo. Muchísimas gracias, Juan. Marcial, así como ¿cómo fue la cosa? No, muy agradecido, muy inspirado. Tengo esta idea de que yo pensaba que estaba loco, que era solo, que estaba aislado, y ahora me doy cuenta que ni estoy loco, ni estoy solo, ni somos pocos. Somos muchísimas personas que estamos como conectadas en esta nueva manera, y creo que nos espera un mundo maravilloso. Sé que tenemos retos enormes, pero también sé que tenemos una riqueza enorme como seres humanos. Le apuesto a la persona y le apuesto a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también. Maripaz. Pues yo me llevo mucha gratitud porque me ha encantado compartir este rato con vosotros. Me ha gustado también la frase que ha comentado esta compañera nuestra sobre la película Metrópoli. Me ha gustado, me ha parecido bonito eso de que
que cómo era lo de, la he preguntado porque tengo mala memoria, que es el momento de unir la mente con las manos y en el punto medio está el corazón. Me ha gustado esa frase que ha comentado. Me ha gustado mucho todo lo que hemos dicho, lo que hemos compartido, ver que estamos ahí en el mismo barco y reflexionando y en ese parón y en esa toma de conciencia. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maripaz, también. Juan Antonio, no te vemos, pero no sé si estás por aquí. Juan Antonio. Bueno, pues pasa. Sí, estoy. Lo que pasa es que no me funciona la cámara. Ah, vale. Bueno, nada, yo simplemente comentar que me parece muy interesante que, como bien decís, es una comunidad de gente con pensamiento distinto y la verdad que por mi parte muy interesado de escuchar todas estas reflexiones que realizáis, que muchas de ellas veo que estoy alineado, pero veo otras de ellas complicadas de aplicar. Entonces, bueno, sí que pues, me interesa pues, estar atento a lo que vais comentando, a las nuevas tendencias y bueno, intentar coger todo aquello que pueda para aplicarlo en mi día a día, ¿no? Y es que nada, muchas gracias. Mil gracias a ti, Juan Antonio. Iván, buenas, no te hemos escuchado, pero ¿le querías poner voz ahora a tu despedida? Sí, bueno, primeramente totalmente agradecido, ¿eh? Compañero Marcial, que hace tiempo que no le veía, he dicho, joder, estoy en el sitio ideal, ¿no? Este es el sitio donde tengo que estar. Entonces, aparte de eso, pues sí, agradecido y bueno, pues con ganas de lo que surja en estos espacios generativos de contribuir también, ¿no? Entonces, creo que va más allá de la lógica de la explicación, está la lógica de la emancipación y generar estos espacios, en estos espacios generativos, ¿no? De poder contribuir y seguir generando y alimentando, ¿no? Esos sitios que queremos alimentar, ¿no? Entonces, desde la presencia, desde la consciencia y bueno, hay movimientos muy interesantes a nivel internacional también en esto de las tendencias emergentes y yo pues encantado de poder, con ganas de poder colaborar en este espacio también, si es posible y nada, pues mucho ánimo y muchas gracias por crear este espacio generativo. Pues nada, abierta tienes tu casa, Iván, aquí estamos. Gracias. Si le ponemos voz a todos, pasaremos unos minutines simplemente para escucharnos, ¿os parece bien? Que podamos pasar unos minutines de la media. Vale, sí. Gracias. Bueno, o Carmen, si alguien se tiene que ir, que lo diga y que hable ahora ya, y si no, calle para siempre. Esto mismo. ¿Alguien tiene mucha prisa? Pues venga, continuamos. Laura, y así sí que nos escuchamos, que siempre es muy grato, ¿no? Poner esta voz de cierre de todos. Laura. Bueno, nada, gracias y la verdad también por la flexibilidad me he unido un poquito más tarde. Ha sido genial poder escuchar las reflexiones y la verdad que resulta muy gratificante el poder entrar en un grupo donde resuena, ¿no? Con ideas, pensamientos y tal, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido un placer. Gracias. Gracias a ti también, Laura. Y yo sí, muy buenas. Buenas. Yo la palabra que me viene es ojalá, pero lo veo tan difícil de llegar hasta ahí. El modelo es el modelo que tendríamos que tener, pero va a ser complicado, no sé si lo veremos nosotros. Lo bueno de lo que estamos viviendo, pienso, como estamos con la pandemia sufriendo, eso puede ser que va a aportar el cambio, porque el cambio se produce cuando sufres. Entonces, ojalá todo lo que nos está pasando, los cambios el cambio climático, todo, haga que seamos, que veamos los demás como un colaborador, no como un competidor.
y que trabajamos por el bien común. Entonces, mi palabra es ojalá. Muchas gracias. Ojalá. Flavia. Bueno, tanto para decirles, quiero ser breve, pero comparto, Marcial, no estás loco. Y a mí me ha pasado de sentirme, como decimos acá en Uruguay, como sapo de otro pozo, de repente expresando algún tipo de ideas y estando en entornos donde no se comparte. Pero quiero contarles dos ideas que se me vinieron a la cabeza con lo que dijeron, o sea, porque comparto en gran parte todo lo que comentaron y que fue riquísimo, y les agradezco a cada uno de ustedes, porque me voy contentísima de haber estado en esta charla. Una es algo que hace unos cuantos años vengo practicando, de una charla que un día escuché en TED de Juan Bautista Segons, que es argentino, capaz que ustedes lo escucharon, que él habla de que el cambio comienza por el metro cuadrado. Mi metro cuadrado. Y yo tengo algo acá, que nosotros no reciclamos la basura en Montevideo, donde yo vivo en la ciudad. Si bien hay contenedores que se separa la basura, suelen ponerla cualquiera en cualquier lado. Yo hace años que la separo en mi casa. Y cuando voy al contenedor está todo mezclado, pero yo me quedo tranquila de que comienzo por mi metro cuadrado y lo hago. O sea, hago lo que tengo que hacer para. Eso lo aplico en un montón de cosas más, pero creo que fue un quiebre de entender que por más que otras personas no hagan las cosas como las deberían hacer por el bien común, que por lo menos desde mi lado haga ese esfuerzo que después se transforma en costumbre y que después es un disfrute de hacer como las cosas como se deben hacer. Eso por un lado, y por el otro lado lo que es un poco el locus de control, ¿no? De cuando empecé a aceptar que la culpa no es de nadie, o sea, no es de otro, sino que cuando algo pasa tengo que ver qué es lo que puedo hacer yo, sobre todo en el tema de la pandemia que cayó. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hacemos? No se puede solucionar. Y bueno, ¿qué puedo hacer para solucionar desde mi lado esto y para ofrecer soluciones a personas que lo están pasando mal, y para ayudar y para colaborar y justamente encontrar no un culpable, sino encontrar soluciones. Pero bueno, no me quiero extender mucho más. Fue muy rico haber conversado con ustedes. La verdad es que me voy muy feliz. Muchísimas gracias. Gracias mil a ti, Flavia, de nuevo. Emilio. Nada, simplemente de un loco bajito al resto, competenciemos, y frente a una consola de vídeo, calle para siempre. Muchas gracias, Emilio. Un beso grande. Gracias. Luis. Sí, pues nada, muy agradecido sobre todo por la conversación. Creo que ha sido enormemente rica, ¿no? Y luego todo el trabajazo previo que lo habéis hecho posible para que luego la conversación salga como salga, pues si no, la conversación no sale. Entonces las dos cosas, ¿no? Y yo también me quedo sobre todo con ese campo de juego que habéis estado hablando también en la primera parte, de esa transición. Me siento como que también esa comunidad que decía Juan, ¿no? Somos en el fondo constructores de un puente entre lo viejo y lo nuevo. Y estamos ahí. Y estamos haciendo el puente, estando encima del puente y a la vez construyéndolo, intentando no caernos. Bueno, todo eso es muy complejo, todo eso está hecho con mucho cariño y hay que tener muchísimo cuidado para no caerse. Pero bueno, yo creo que merece la pena y sobre todo ser conscientes de saber dónde estamos. Muchas gracias, Luis. Miguel Ángel. Hola, buenas. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Bueno, me ha encantado casi todas las cosas que habéis compartido, estoy de acuerdo con todo. Sé que es algo complicado tal y como está el tema, pero no dudo en que lo vamos a conseguir. Y me quedo, bueno, yo me hago siempre dos preguntas, y es ¿qué estoy haciendo por todo y qué más puedo hacer? De un tiempo a esta parte lo que sí que hago es no salir de mi casa sin una sonrisa y con una actitud positiva siempre. Y eso creo que es fundamental, que tramitamos esa energía, porque al final la energía es lo que llega. Entonces, os invito a que lo hagáis también. Sé que lo hacéis. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pepa.
Pues yo me voy muy agradecida y me llevo un pedacito del corazón de todos estos locos que se han reunido hoy, como Marcial decía, y que creo que no estamos tan locos. O sea, creo que podemos ahí cada uno actuar en nuestro metro cuadrado o en nuestro milímetro cuadrado, me da igual, pero empecemos. No decaigamos. Hay mucho brazo. Muchísimas gracias, Pepa. ¿Y Pedro? Pues mira, yo me voy con mucha reflexión de lo que habéis ido comentando, porque claro, es que además se entrelazan unas cosas con otras y luego vendrá el proceso también de reconectarlo, ¿no? Simplemente yo quería dejar una visión, yo creo que muy positiva. Decíamos antes del nivel de conciencia de las personas que influía en cómo se colaboraba y a partir de ahí, en fin, todo ese proceso, ¿no? Yo creo que ese proceso está en marcha y es imparable. Es decir, que estamos ante un próximo cambio del nivel de conciencia de la humanidad está claro. Y además el tiempo juega a nuestro favor, porque las nuevas generaciones ya piensan de otra manera y vienen de otra forma. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es ayudar a facilitar ese tránsito, que sea cuanto antes y que sea lo menos doloroso, porque lo viejo siempre se resiste a morir. Y a lo viejo le gusta morir matando. Entonces, bueno, vamos a intentar que eso sea minimizar esa parte de esa caída de lo viejo, que sea lo menos estrepitosa posible y ayudar a que lo que emerge de lo nuevo pues salga lo más rápido posible. Muy contento. Muchísimas gracias a todas y todos. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Pedro, por todo, por tanto, ¿no? Y yo solamente cierro muy rápido, que ya nos pasamos como 10 minutos u 11, no sé, por ahí. Pues nada, yo me quedo recojo todo lo que habéis dicho, lo hago mío también, porque al final somos uno, ¿no? Tendría que ver con eso que comentaba Marcial, que todo esto es cuestión de conciencia y de algo más, ¿no? Un amigo mío me conversaba en estos días que el mundo es de los valientes, ¿no? Y valientes en este caso en el sentido de atreverse a decir, a ser lo que somos, ¿no? Y a poner en valor, pues quizá ese cambio que dentro de un mundo que es como más árido, quizá el tema de las organizaciones, pues bueno, podamos realmente empezar a dar esos pasos para seguir construyendo ese puente al que aludía Luis, ¿no? Yo creo que y el reunirnos y el darnos la oportunidad de conversar y transitar eso de no estamos locos, que sabemos lo que queremos, ¿no? ¿Sabéis? ¿Conocéis la canción esta? Pues realmente a mí me llena como de mucha gratitud y de mucho contento, ¿no? Así que si os parece bien, finalizamos aquí. Nos vemos, si os parece bien. Bueno, Pedro, parte logística. Nos vemos el 11 de enero. Os enviaremos mañana o pasado todos los materiales que hemos usado, el vídeo, todo esto, para que lo podáis acceder. Y pues eso, que lo que queréis también a vuestra disposición estamos. Esto es. Un abrazo allá a todas las partes. Por todo el mundo. Todo el mundo, tal cual. Hasta pronto. Venga, hasta luego. Hasta luego. Tengo que dejar de grabar.